Bienvenidos al podcast de la terapia de Mafalda. Adéntrate en una linda historia donde los personajes de Mafalda nos llevan a reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos y a resonar con el otro. ¿Qué son los barridos testimoniales en la terapia de Mafalda? Son tus propios cuentos, tus propias emociones, sentimientos y pensamientos se transcriben a través de un cuento que se va armando a través de lo que vos trajiste de tu experiencia de vida. Aquí estamos para escucharlos juntos y para deleitarnos con tu propia historia. Bueno, acá estamos con estos perdones, con perdonarnos, con poder perdonar al otro. Nos hace mal estar enojados con alguien. No sé si es perdón, pero en tal caso me cuesta ser honesta conmigo misma cuando esa presencia me sigue incomodando. Cuando no la busco, pero a veces la encuentro. Cuando soy educada, pero claro, entiendo que sin rencor. Hay muchas intenciones a lo largo de la vida. Hay maldad, hay ignorancia. Y está nuestra comprensión para poder seguir adelante con una vida rica en libertad personal. Es entender que uno vive entre el trigo y la paja, que la cizaña también existe y que si la cizaña se corta, a veces podemos también perder el trigo. Entender que hay papeleras de reciclaje que son útiles para sanar nuestros corazones. Entender y tratar de ponerse en los zapatos del otro, tratando de entender a la empatía como una de las maneras para poder entender al otro, en qué lugar quiso estar. Pero ahí me surge qué me tengo que perdonar yo. Y a veces es donde nos cuesta tanto. Ese perdón con nosotros mismos. Porque a veces somos tan cuidadosos con el otro que nos perdemos a nosotros mismos y hasta inmolamos nuestra propia vida. Entendiendo que la salida está dentro y que el perdón comienza con uno mismo, nos hace entender que vale la pena el camino andado, la madurez aprendida y la vida plena de aquí en adelante. Yo me debo reconocer que soy una persona que desde siempre perdono. Hasta me cuesta entender a aquellas personas que no tienen la capacidad de perdonar. Claro, pero cuando uno empieza a revisarse, entiende o recuerda que el perdón estaba dado, pero sin tratar el tema. Entonces, llegan las reincidencias en el campo del perdón. Porque perdonar claramente es un proceso. Aceptar el enojo. Porque solo aceptando podemos salir del mismo, luego de haberlo experimentado y transitado. Así como se experimentan esas emociones primarias, el enojo forma parte de ellas. Experiencias de vida que suman, más que los dolores recibidos y que vuelvo a elegir. Porque tal vez no me entiendan. Tal vez me cueste que la gente entienda que tal vez una persona transpersonal, un Jesús, nos hizo entender que deberíamos perdonar 70 veces 7. Que nos cuesta muchas veces poner la otra mejilla porque todavía la primera está ardida, está dolorida.
Pero es que hay vínculos que uno intenta 70 veces 7 perdonar. Pero ahí me cuesta perdonarme a mí misma. Me quedo dando vueltas en mis rincones, en mis momentos, para ver si ese perdón que le puedo dar al otro me alcanza para perdonarme a mí misma y aprender a pedir perdón. Demostrarle al otro que fallé, que soy humana, que soy imperfecta como todos los seres humanos que estamos acá y en el mundo. El pedir perdón nos hace reconocer la falta, es reconocer esa culpa, poder asumirla y que no me cargue más con culpas que solamente se pueden ver a la luz de aquellas experiencias en donde la situación aconteció y donde el perdón me lo tengo que pedir mucho tiempo después en el camino. ¿Puedo seguir? Yo sigo. Me cuesta unir los pensamientos, sanarse y perdonarse a uno mismo. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar. Hay conductas repetitivas que nos hacen pasar por los mismos dolores. Debemos aprender el modo de comunicarnos para poder perdonar un dolor tan grande que me hizo a mis jóvenes 25 años aprender por primera vez la experiencia de pasar por un proceso de perdón. Claro que las lecciones se vuelven a repetir cuando en la escuela de la vida nos queda al menos una partecita que debemos aprender. Pero perdonar sana. El camino es doloroso, pero debemos transitarlo. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Tal vez sería la expresión, ¿por qué no a mí? Solamente le tiene que pasar al otro. Y en esos momentos que nos llega, que es una realidad, debemos empezar a pensar, ¿para qué nos pasó a nosotros? Para seguir adelante la vida de una manera más honesta con uno mismo y con el otro. La verdad que tenemos un largo camino por delante y nunca olvidemos que el camino, además de largo, debe ser ancho. ¡Wow! Perdones antiguos y perdones actuales. Llamados que llegan en momentos inesperados y llamados a los cuales les decimos y los tipificamos como te debería dar vergüenza. ¿A mí? A mí o habla más de vos que de mí. Hay heridas que nos siguen costando perdonar. La lista es tan gigante porque la vida ha estado colmada de acontecimientos que nos hace llegar a nuestros jóvenes 48 años, confesando aquello que nos permita liberarnos de culpas, liberarnos de dolores y poder tener ese perdón tan ansiado que libera. El camino al cielo es aquel camino cotidiano que nos genera la libertad de acción, la libertad de decisión y la libertad de aquellas intenciones que queramos hacer, para poder dejar huellas no solamente en mi propio camino y poder verlas al mirar la vista atrás, sino también aquel legado que me permita impactar al mundo con mis acciones. Tal vez sería interesante que llegasen en algún momento actos reparatorios que me harían sentir verdaderamente libre desde ese lugar. Tal vez debamos buscar esa oportunidad para poder empezar a sanar y dejarle lugar a la gentileza que genera gentileza, primero conmigo y después con el otro, para que en ese recipiente pueda estar colmado de ese amor que todas nos merecemos. Súper fuerte, súper difícil de hablar, perdonarse y perdonar, dos caminos distintos. El perdón no tiene que ver
con la experiencia vivida, pero sí con aquello que puedo de alguna manera transitar para trascender y que en otros ámbitos de la vida sea resarcido. Porque aquí están esos grandes seres que nos iluminan, que nos generan ese equilibrio, que nos enseñan ese arte de vivir, incluyendo, claro está, el perdón. Y si realmente tomáramos conciencia de que existe un día aunque sea al año, donde poder pedir perdón y poder volver a ese interior para poder conectarse con ese perdón que uno quiere darse a uno mismo y con ese perdón que debemos comunicarle a las personas que tenemos cerca. Y a aquellas personas que no tenemos cerca, saber que nuestro perdón alcanza para sentirnos libres y volver a hacer pactos celestiales que nos hacen sacar cada vez más nuestra mejor versión a lo largo del camino. El resentimiento es como una presión dentro de uno mismo. Somos esclavos de las actitudes ajenas y propias que nos atrapan. Somos esclavos muchas veces de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Por eso nos permitimos esas conversaciones que, si las hacemos conscientes, nos liberan de perdonar a los otros y de perdonarnos a nosotros mismos. A veces no podemos llegar a perdonar por la culpa que nos hizo sentir ciertas acciones que las hicimos desde el lugar que teníamos la madurez, las herramientas y con las circunstancias que contábamos y la historia vivida. Acá estoy. Historias que nos dan luz y que debemos asumir como responsabilidad, esas historias que son tan ajenas y a la vez tan propias. Casos muy dolorosos que nos hacen ver de poner la energía en el lugar que debemos para que no nos lastime. La comprensión y la ayuda de los otros nos ayuda a liberar cosas que tal vez ni podríamos imaginar, para poder rescatar y agradecer que al menos hay vida y que desde ese lugar podemos seguir el camino. Cómo aprender a rescatar vínculos aún con el vacío del medio, ese vacío que nos provoca la distancia de haber vivido con seres a los cuales queremos mucho y que ahora estamos distanciados. Tal vez hay una pausa para poder volver a esos 4 acuerdos de tomarse las cosas y no en forma personal. Porque muchas veces nos tomamos las cosas en forma personal y el hombre es uno y sus circunstancias. Poder hacer lista de aquellas cosas buenas y que prevalecen sobre aquello que nos dolió. Emociones que nos quiebran y que nos hacen reiniciar para cuidarnos. Sobre todo con los vínculos más cercanos. Darnos cuenta que todos somos seres humanos y nos equivocamos. Intentando claramente no dejar muchos heridos en el camino. Qué lindo poder contar con esta tribu de mujeres que se animan a ser valientes, que quieren impactar y cambiar el mundo, entendiendo que el mundo empieza por cada uno de nosotros. Perdones que tuve que aprender a muy temprana edad. El fallecimiento y la pérdida de mi papá, y el segundo, cuando me separé. Poder comprender nos hace poder perdonarnos y aceptar el perdón. ¿Será que podemos realmente entender dónde está el perdón? ¿Será que podemos entender que hay distintos errores, pequeños y grandes, que merecen un perdón? Que merecen no seguir persiguiéndonos en esos diálogos internos. Porque cuando una perdona, 2 almas se liberan. Y perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias y más gracias. ¿Qué surgió en nuestra meditación del perdón y del autoperdón? Listado de perdones propios y ajenos. Ser honestos con nosotros mismos para gozar de una libertad interior. Revisar cómo está nuestro corazón, si está aliviado. Darnos cuenta que está ok con el perdón. Haber hecho descargas que nos hacen sentir libres. Ya no justificar, tal vez, para poder empezar a tener esa comprensión que nos permite tener compasión con los otros y entender desde su ignorancia. Nos genera mucha paz no dar tantas vueltas. Muchas veces racionalizar la emoción nos ayuda a procesar este camino. Aunque cueste ser honestos con nosotros mismos, es el camino, es como un sentido que nos lleva a la libertad, a nuestra paz interior y por ende a la felicidad. No es un espacio justamente para juzgar lo que nos suceda. Nos permitimos sentir, ordenar nuestros pensamientos, encontrar los por qué y los para qué. La vida es un aprendizaje que llega y va a llegar hasta el último suspiro. La salida es desde adentro. Llegar a encontrar esos lugares y esos caminos que nos permiten llegar al verdadero autoperdón, salir de esa jaulita al darnos cuenta que estamos tal vez en una jaula, pero que la puerta está abierta para volar. Esta historia es creada gracias a nuestros encuentros grupales y virtuales, donde te escucho, te acompaño y te cuido en este lindo camino que se llama vida. Participa tú también de nuestros encuentros. Inscríbete para la próxima fecha disponible. El link de inscripción lo encuentras en la descripción. O visítanos en nuestro Instagram @laterapiademafalda, donde encontrarás un motivo más para ser un nuevo acompañante de este camino de observación consciente. ¡Te esperamos!